Y para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Boyd. Es un placer siempre estar aquí en este púlpito, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías, el capítulo 42. Hoy seguimos con nuestro estudio de Isaías, Dios de juicio y esperanza. Y con el pastor Alfredo hablamos de un enfoque especial en la reforma hoy y miramos la posibilidad de cambiar el texto, pero Dios nos regaló un texto centrado en Cristo y entonces por eso el título de la prédica es Solo Cristo. Solo Cristo. Como el pastor Alfredo explicó, cuando miramos la reforma protestante con más de 500 años ya de tiempo, podemos ver que había por lo menos 5 enfoques que resumimos con 5 solas, ¿cierto? Eso no fue algo de aquel entonces con esa sola, sino que es una forma de resumir lo que ellos estaban enseñando. Y ya hemos escuchado de la sola escritura, que nuestra única fuente de autoridad infalible es la palabra de Dios. También la sola gracia, que la salvación es un regalo inmerecido, que solo como un regalo la podemos recibir, que la sola fe es el instrumento por el cual recibimos la salvación como una mano vacía que recibe lo que Cristo hizo, solo en Cristo, que es lo que vamos a ver esta mañana, y solo para la gloria de Dios. Si escuchamos un mensaje que le quita la gloria a Dios, hay un problema, ¿cierto? Entonces, con esas 5 solas podemos evaluar cualquier enseñanza. Podemos entender que lo que los reformadores nos dejaron fue una herencia muy hermosa. Ellos eran hombres con defectos, con problemas, pero descubrieron de nuevo lo que la Escritura enseña sobre estas verdades. Y hoy vamos a ver el texto de hoy que habla mucho de solo Cristo. Y históricamente ha habido una gran diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante o Evangélica en cuanto a la suficiencia de Cristo. Porque la Escritura enseña que Cristo es suficiente y la Iglesia Católica en algunos momentos ha enseñado otra cosa, que necesitamos los sacramentos, necesitamos a los santos o a la Virgen María. Y la palabra de Dios enseña que solamente necesitamos a Cristo y lo vamos a ver hoy. También Pablo lo enseña en Colosenses 2:10 cuando él dice que estamos completos en Él. Así que Cristo es suficiente. Y vamos a ver eso en el texto de Isaías 42, 1 al 9. Ahora, un poco de contexto aquí. Este es el primer canto del siervo. Hay varios cantos del siervo que hablan de un siervo. Aquí el capítulo 49, el capítulo 50, el capítulo 52, 13 al 53. Al finalizar el capítulo son otros cantos del siervo y es importante leerlos como juntos. Y vamos a leer todo el texto para comenzar, para tener la palabra de Dios en nuestra mente, ¿ok? Isaías 42, 1 al 9 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos,
para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Vamos a orar antes de mirar más a fondo el texto. Padre, queremos orar y pedirte esta mañana que nos guíes, que quites toda distracción de nuestro corazón, de nuestra mente. Gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido cantar de estas verdades tan hermosas, de que solo en Jesús tenemos salvación. Solo en Jesús encontramos, Padre, la satisfacción para nuestra alma, la esperanza perfecta. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Oramos hoy que uses tu palabra en nuestra vida, Padre, que nos des una convicción cada vez más fuerte de la suficiencia de Cristo. Y Padre, si hay alguien que nos escucha hoy, que no ha conocido a Cristo, que no ha entendido quién es Él, oramos que tú uses tu palabra para convencerlo, para que pueda ser salvo, para que pueda descansar solo en Cristo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí hemos leído el texto y tenemos que recordar algo, hermanos. Esta profecía, ¿en qué año viene más o menos? ¿Recuerdan? Si decimos más o menos 700 años antes de Cristo, y muchas veces leemos esto y no pensamos cómo sería para un lector de aquel entonces. Al leer por primera vez esto, el 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y la pregunta que surge es, ¿quién es este siervo? Y yo tengo una Biblia de estudio judía que a veces me gusta leer esa Biblia para ver qué dicen ellos, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos sabemos de quién está hablando, pero ¿cuáles son las opciones que ellos dan? Y ellos dan 4 opciones sobre este siervo. Primeramente, que podría ser Ciro. Recuerden a Ciro, hablamos de él hace 8 días, el rey persa, que vendría más adelante como 160 años después de la profecía, y algunos creían o creen que Ciro es el siervo. Pero cuando miramos lo que hará el siervo, habla de una obra espiritual, mientras que con Ciro, él vendría para ayudar a establecer la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Él no iba a traer una bendición espiritual él mismo. Entonces no puede ser Ciro. Otros han dicho que era el profeta Isaías. ¿Qué piensan? Cuando miramos esto, bueno, Isaías siempre habla en primera persona, ¿recuerdan? Que cuando él habla, él dice yo. Y un ejemplo grande sería el capítulo 6, en donde él ve la visión de Dios exaltado y sublime, ¿verdad? Y él dice que, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habla de que sus ojos han visto al Santo de Israel. ¿Recuerdan eso? Santo, santo, santo. Entonces él resalta su pecado y su necesidad, así que ¿cómo podría ser él el siervo que iba a morir por el pueblo para pagar por sus pecados? Imposible, ¿cierto? Entonces no puede ser Isaías. Otros han dicho que es la nación de Israel. Y es una respuesta más lógica, porque recuerdan que hace 8 días vimos eso. Miren conmigo Isaías 41:9. 41:9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Bueno, perdón, no leí el 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es decir, en algunas porciones de Isaías, el siervo es Israel.
Entonces, para los judíos eso fue muy difícil y sigue siéndolo para ellos, porque pareciera que el siervo es Israel. Pero, como mencioné, hay porciones en donde el siervo no puede ser Israel. Y vamos a ver aquí un ejemplo de esos, en donde el siervo tiene que ser otra persona. Y es por eso que incluso los judíos, algunos creen que habla aquí del Mesías, del prometido, que vendría, o en el caso de ellos creen que vendrá todavía, para redimirlo, ¿cierto? Entonces, como cristianos, ¿quién es el siervo? Cristo, ¿cierto? Lo sabemos muy bien y quiero ir a Mateo, el capítulo 3. Guarden aquí el dedo para comparar. Mateo 3, 13. Y tenemos que recordar cómo sería ser un judío que conocía muy bien Isaías 42 y después ver esta escena con Jesús en su bautismo. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bueno, de hecho yo creo que Jesús tenía este pasaje en mente cuando dice eso, ¿cierto? Porque él está pensando, él entiende que es el escogido de Dios, el siervo. El 16 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando comparamos eso con Isaías 42:1, miren cómo se compara. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es decir, con la venida de Cristo y su bautismo y la venida del Espíritu Santo sobre él, ¿qué está diciendo el Padre? Está diciendo, este es mi siervo, este es mi escogido, a quien he enviado para traer salvación a todos ustedes. Entonces, no puede ser más claro, ¿verdad? Pero hay otra cita. Vamos a mirar Mateo 12. Mateo 12. Si tienen dudas todavía, miren Mateo 12, el 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, según la misma palabra de Dios, debemos siempre comparar la Escritura con la Escritura. ¿Quién es el siervo de Isaías 42? Obviamente el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y cuando vemos esto, entonces, podemos decir muy claramente que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y vamos a ver 3 respuestas a la pregunta, ¿por qué es Cristo suficiente? Quizás no venías con esta pregunta, pero ¿por qué es Cristo suficiente en nuestra vida? Podemos a veces no hacer la pregunta abiertamente, pero en nuestra vida estamos buscando algo más, ¿cierto? Por ejemplo, todas las sectas siempre nos dicen, no, es que ustedes no han encontrado la verdad absoluta, les falta alguna cosa.
¿cierto? Porque ellos quieren atraernos. Pero tenemos que entender que Cristo es suficiente. Y aquí en el versículo 1 de Isaías 42 vemos la primera respuesta por qué es suficiente. Y ya lo hemos leído, no voy a leerlo otra vez, pero vemos ahí, Dios dice, mi escogido. Cristo es suficiente porque es el escogido del Padre. Cristo es suficiente porque es el escogido del Padre. Y ya hemos visto que Israel era el escogido, bueno, el siervo del Señor también, ¿cierto? Porque ¿qué debía hacer la nación de Israel para las naciones? Debía dar luz a las naciones, debía dar un testimonio claro de quién era Dios. Pero ¿cómo le fue a Israel? Cuando miramos a Israel, vemos vez tras vez el fracaso de la nación, ¿cierto? Y por eso claramente tenemos que entender que la nación no podría ser el siervo que iba a salvar al mundo, porque ellos tenían tantos pecados como nosotros. Ahora, cuando pensamos en Cristo como el escogido de Dios, como el siervo del Señor, vemos una gran diferencia también entre Israel y Jesús, porque la palabra de Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y surge una pregunta, cuando la palabra de Dios dice que tú y yo somos hijos de Dios, ¿cómo es eso diferente a lo que dice con respecto a Jesús? Pues cuando lo dice con respecto a nosotros, nos adopta, ¿cierto?, como sus hijos. Pero cuando lo dice con respecto a Jesús, es su Hijo desde la eternidad. Porque la palabra habla de que Él es el Padre y Jesús es el Hijo eternamente. El Padre lo engendra eternamente. Entonces, eso quiere decir que comparten la misma esencia y cuando viene el Hijo de Dios, nos puede compartir la misma esencia de Dios de una manera palpable, lo cual es maravilloso, ¿cierto? Es el escogido del Padre quien viene a este mundo. Como dice Juan 1:1, Juan 1:14, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cuál sería el versículo más conocido de toda la Biblia? Juan 3:16, ¿será? ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién escogió el Padre para salvarnos? Al Hijo, ¿cierto? Para enviarlo a nuestro mundo y andar con nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Lo bonito de esto es que hasta un niño lo puede entender, ¿cierto? A veces desde aquí hablamos cosas complejas, pero todos podemos entender, desde un niño hasta un adulto, puede entender que Cristo es el único Salvador, que Dios envió a su Hijo para salvarnos, el escogido del Padre, su siervo. Y cuando vimos en Isaías 34:4, miren eso rápidamente. Isaías 35, perdón. 35:4 dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y hemos visto ya en Isaías, la única forma en que eso podría pasar es que el Padre enviara a su Hijo, ¿verdad? Que ya lo envió a este mundo y sabemos que lo va a enviar otra vez para cumplir todas las promesas que quedan por cumplirse, ¿cierto? Pero vemos muy claramente que Él es el escogido del Padre. Y también miren conmigo Isaías 52.
52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Habla del mismo siervo y habla después en el 53:5, mas él herido fue. Bueno, vamos a leer ese versículo todos juntos, ¿les parece? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí nos explica por qué vino este siervo. Dios el Padre lo envió para que él muriera por nuestros pecados en esa cruz, para que fuera sepultado y para que resucitara al tercer día. Amén. Eso es maravilloso, hermanos. Y yo sé que muchos lo hemos escuchado tantas veces que quizás nos deja de asombrar. Pero el que Dios haya venido a este mundo es maravilloso. Y tenemos que recordar que Cristo es suficiente. Como leyó nuestra hermana Marta de Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el escogido del Padre, el siervo que vino, el siervo sin pecado quien vino para salvarnos y traer justicia a las naciones. Y yo estaba pensando en eso y me hizo recordar una anécdota de mi niñez. Creo que tenía 3 o 4 años y era como uno de los primeros recuerdos que tengo. Y en ese entonces vivíamos muy lejos del pueblo. Vivíamos a como 30 minutos en un bosque, lejos de todo. Y llegamos después de la iglesia, no sé si fue un domingo, un miércoles, no recuerdo. Pero recuerdo que llegamos a la casa, salimos del carro y llegamos a la puerta y mi papá dice, ¡ay, la llave! Y se le ha quedado la llave de la casa dentro de la casa. Y lejos de todo, allá es diferente que aquí, ¿verdad? Las casas son hechas de madera. Entonces él estaba pensando, ¿qué hago? Él pensaba de pronto romper un vidrio para entrar a la casa, para poder entrar a esa hora. Pero se le ocurrió una idea. Entonces él pensaba, por encima de la puerta había un panel, como él estaba construyendo la casa, y él decidió con una pala quitar un panel que estaba allí y me preguntó a mí, Jonathan, ¿tú podrías ayudarme a rescatar esa llave o encontrarla? Y yo le dije, papá, sí, tú me ayudas, ¿cierto? Entonces él quitó ese panel y amarró un plástico aquí alrededor mío y me subió allá encima de la puerta y me bajó por el otro lado. Y yo recuerdo todavía ese miedo, hermanos, de estar bajando, agarrado ahí de ese plástico. Y yo empecé a llorar. Y él me decía todo el tiempo, papi, tú puedes. Prende la luz, busca la llave. La encontré y abrí la puerta. Y cuando me vieron, me dieron un abrazo grande y contaron esa anécdota muchas veces después. ¿Cierto? Porque el papá escogió a su hijo para solucionar un problema. Pero cuando medito en eso, recuerdo eso y pienso, fue muy diferente con Jesús. Porque yo tenía mucho miedo, yo estaba llorando, yo estaba haciendo porque no había, pues me tocaba, ¿verdad? Pero Jesucristo, cuando Él vino, ¿cómo lo hizo? El Padre Eterno lo envía con un plan perfecto. El Hijo voluntariamente se humilla y viene. Y en eso, hermanos, no hay miedo. En eso no hay duda sobre lo que iban a hacer, porque lo tenían planeado eternamente. Es maravilloso, ¿cierto? Pensar en eso. Y después pensar que Él vino por ti y por mí. Eso es lo más sorprendente. Porque Dios piensa en nosotros de forma personal. Eso yo sé que escuchamos mucho. Cristo vino para salvar al mundo.
Pero cuando decimos esto, tenemos que pensar, Cristo vino para salvarme a mí, para salvar a Jonathan, para salvarte a ti, de manera personal. Y es maravilloso. Por eso Él es suficiente, ¿cierto? Si pensamos que es Jesús más algo, hay un problema, ¿cierto? Porque esas cosas no mezclan. No podemos mezclar las cosas porque Cristo es suficiente. Entonces, en eso los reformadores predicaban eso también. Porque ellos veían que en la Iglesia Católica predicaban a Cristo, pero más otras cosas, ¿cierto? Y yo estaba mirando en el Catecismo, hay un artículo muy bonito, el artículo 1476, y no voy a leerlo todo, pero una sola parte. Habla de Cristo y dice, es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Yo digo amén. Qué buen artículo, ¿cierto? Pero el siguiente, escuchen esto. Eso es el artículo 1476. Y el que sigue dice, pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Entonces, uno lee eso y dice, bueno, aquí ustedes han dicho que Cristo tiene mérito infinito, pero en el siguiente artículo dicen que los santos cooperaron la Virgen María. Entonces, eso es triste, ¿cierto? Porque aquí vemos que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para salvarnos. Entonces, si miramos a Cristo, no necesitamos nada más, ¿sí? Si mezclamos otra cosa con Él, estamos descuidando la salvación que Dios envió. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, esa es la noticia que tenemos nosotros, que vemos aquí en el 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cristo es suficiente, ¿verdad? Él es suficiente para salvarnos. Entonces, miremos el versículo 2 al 5. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Bueno, vamos a parar ahí para ver la primera o la segunda razón por la cual Cristo es suficiente. Aquí quiero enfocarme o quiero que nos enfoquemos mucho en el 3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Pues ahí habla de una caña que está como medio rota. Una caña débil, una caña frágil. Y dice que no la va a quebrar. También habla de un pábilo, yo no sabía esa palabra, pero es una mecha, ¿cierto? Una mecha que está por apagarse. Entonces, no sé ustedes, cuando yo tengo una caña y la caña es débil, ¿qué tendemos a hacer? A veces hay un punto débil y a veces empezamos a moverla, ¿cierto? Para ver si se rompe. Y la palabra dice que Él no va a hacer eso, no quebrará la caña cascada. O cuando tenemos una mecha que está por apagarse, ¿qué hacemos? Así con los dedos, ¿verdad? Y la apagamos.
Pero aquí el texto dice que el Mesías, Cristo, no hará eso, ni apagará el pábilo que humeare. La idea es, si pensamos en esto espiritualmente hablando, está hablando de una persona o personas débiles, que están desanimadas, que están pasando por unas luchas, ¿verdad? Y cuando estamos en esa debilidad, quizás otra persona no nos ayudará. Pero la palabra dice que Cristo se compadece de los pecadores. Entonces la segunda razón por la cual Él es suficiente es porque se compadece de los pecadores. Se compadece de los pecadores. Aquí en el versículo 2, no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. Y me hace pensar ese versículo en lo que vemos a veces cuando hay personas que gritan, que hacen un escándalo, que pierden la calma, ¿cierto? Y vemos a Cristo, cuando vemos a Cristo, en ningún momento perdió la confianza en Dios, ¿cierto? En ningún momento estaba gritando en la calle. Y de hecho en el Nuevo Testamento usan este pasaje para hablar de la forma en que Cristo muchas veces decía a la gente, no me divulguen ante la gente, porque Él no quería llamar la atención de una manera carnal, sino que cada vez que Él hacía un milagro, lo hacía con un propósito, de ayudar a la gente a ver quién era Él, ¿cierto? Y cuando miramos su carácter es un carácter perfecto, es el único ser humano que es siempre compasivo, siempre tiene dominio propio, ¿cierto? Y siempre está buscando nuestro bien. Y por eso Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué alivio, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos cargas en nuestro corazón y ¿a quién más vamos? ¿Con quién podemos hablar cuando estamos desanimados? Pues quizás tenemos a nuestra pareja o a un amigo, una amiga. Tenemos personas, pero a veces no nos entienden, ¿cierto? A veces hay luchas que otros no entienden. O a veces podríamos temer, no, Él es el santo, Él es perfecto, Él nunca pecó. ¿Será que quiere escucharme con mi lucha? Y vemos aquí que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Él siempre nos escuchará y Él siempre se compadecerá de nosotros en nuestra debilidad. Y pues pienso en un libro que leí el año pasado de Dwayne Ortland que se llama Manso y Humilde. Se lo recomiendo. Es muy bueno el libro, Manso y Humilde. Y él toma ese texto de Mateo 11 para hablar en cada capítulo del carácter de Jesús. Y mirar qué es manso, qué es humilde, qué es compasivo. Y él habla en una parte que no es como un médico que simplemente escribe una fórmula médica y ya, ¿cierto? Yo sé que aquí tenemos varios médicos que son compasivos, pero hay otros que no tanto, ¿verdad? Y en eso, cuando miramos a Jesús, Él es el médico que ha andado con nosotros, que entiende nuestra debilidad, que entiende lo que tú estás pasando hoy. Y no sé si les ha pasado, pero a veces uno está angustiado, ¿cierto? Y está en su interior llorando, tal vez exteriormente llorando, porque parece que nadie nos entiende. Pero tenemos que entender que Cristo entiende mejor tu situación que tú mismo. Él la entiende, porque ha estado en donde tú estás. Y esa es una verdad hermosa, porque Él es suficiente. ¿Sí? Y yo pienso que cuando otra persona está desanimada, ¿qué le decimos?
A veces decimos o pensamos, no, yo no sé si voy donde esta persona enferma porque ¿qué le diré? Pero podemos dirigir a esa persona a Cristo, ¿verdad? Porque quizás yo no tengo nada que decir, tú tampoco, pero si hablamos de Cristo, ya podemos tener algo que decir. Simplemente dirigirlo a Cristo, porque Él es suficiente, Él se compadece de los pecadores. Y de hecho, en Hebreos 4, 15, 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí vemos que Él se compadece de nosotros. Y escuchen el versículo 16, el siguiente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando vemos quién es nuestro sumo sacerdote, que Él es suficiente, que Él se compadece de los pecadores, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Debemos acercarnos, ¿cierto? Humildemente ante Él y a pedirle gracia y misericordia en el momento de necesidad. Y vemos ahí que no necesitamos otro mediador. Él es el único. Él es perfecto. ¿Para qué buscar otro mediador si Él es el único perfecto, quien padeció nuestras dificultades, pero sin pecado? Él comprende nuestra necesidad. Entonces podemos acercarnos con confianza si nos arrepentimos y creemos en Él. Qué bendición, ¿verdad? Poder acercarnos a Él. Si hemos pecado, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la tendencia? Pues alejarnos de Dios, ¿cierto? Alejarnos por nuestra vergüenza. Nos sentimos avergonzados, ¿verdad? Hemos pecado ante el Dios Santo. Y como Isaías, como él decía que cayó como un muerto y decía, yo soy un hombre con labios inmundos ante un Dios santo. Pero tenemos que entender también que Cristo es compasivo, Cristo se compadece de nosotros y podemos correr a Cristo y Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Él nos escuchará y nos perdonará y nos restaurará, como lo hizo con Pedro, ¿recuerdan? Pedro lo negó 3 veces y Cristo, ¿qué le dice? Pedro, apacienta mis ovejas, porque Cristo lo restauró por su gracia, por su sola gracia. Entonces, ¿cuál fue la primera respuesta a la pregunta ¿por qué es suficiente Cristo? Él fue es el escogido del Padre. ¿Y cuál es la segunda respuesta? Se compadece de los pecadores. Y miremos ahora la tercera respuesta. Ahí el versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Vemos ahí la tercera respuesta, ¿por qué Cristo es suficiente? Ahí en el versículo 6. Y en la mitad del versículo dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. La tercera respuesta es porque es pacto al pueblo. Es pacto al pueblo, que es una afirmación interesante, ¿verdad? Porque cuando vemos la Biblia, vemos que hay varios pactos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, hay un pacto con Noé de la creación, que Dios prometió que Noé iba a destruir la tierra otra vez con un diluvio, y ese pacto garantiza la continuidad de la naturaleza. Vemos otro pacto en Génesis 12, 15, 17, que es el pacto con Abraham,
en donde promete bendición espiritual, promete que Abraham va a ser una nación grande, promete una tierra para Israel. Y vemos ahí ese pacto abrámico. Después vemos el pacto mosaico en Éxodo 20, por ejemplo, que Dios hace un pacto con el pueblo. ¿Y el pueblo qué debía hacer? Pues obedecer. Como ya hemos mencionado, ¿cómo les fue? Bastante mal, ¿cierto? Entonces, por eso Dios anuncia también un pacto con David. Y en el 2 de Samuel 7, Dios dice que David tendrá un descendiente en el trono davídico para siempre. Y finalmente el nuevo pacto que vemos en Jeremías 31, Ezequiel 37 y otros pasajes. Pero si esos pactos son como la columna vertebral de toda la Biblia, ¿cómo puede Dios cumplir esos pactos? Si la nación fracasó, si esto requiere una obediencia perfecta, ¿cómo puede cumplirlos? Y aquí vemos la respuesta, hermanos. Ahí en el 6, te pondré por pacto al pueblo. Esto quiere decir que Cristo es quien permite el cumplimiento de todos esos pactos. Y el último es el nuevo pacto, en donde Él pone el Espíritu en nosotros y vemos que eso pasa a través de Cristo Jesús. Y me gusta mucho cómo lo dice Paul Henneberry, cuando él dice que Cristo se convierte en el nuevo pacto porque Él es el sacrificio y Él es el mediador. Otro comentarista, Motier, dice que solo en Cristo, en la unión de una relación personal, se pueden disfrutar estas bendiciones. Y finalmente, Henneberry también dice que Cristo es la personificación del nuevo pacto. Porque a veces vemos eso como algo muy impersonal, ¿verdad? Como un pacto, algo escrito y ya. Pero vemos es algo muy personal porque es a través de Cristo el pacto. A través de Cristo Dios lleva a cabo ese programa de esos pactos. Entonces Dios tiene un programa, un plan eterno, y vemos sus contornos en esos pactos, pero en el centro de todos, ¿quién está ahí en el centro? Cristo está en el centro de esos pactos para llevarlos a cabo y para cumplirlos. Y en el versículo 7 vemos algo sobre eso. Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y aquí vemos que Cristo es quien abre los ojos a los ciegos. Y sabemos que Él lo hizo literalmente, ¿cierto? Pero aquí está hablando espiritualmente. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Porque al final del versículo dice, a los que moran en tinieblas. Está hablando de personas que viven en tinieblas espirituales, que están en una cárcel espiritual, casas de prisión, porque no pueden ver la verdad de Dios. Están en sus pecados perdidos, como todos nosotros estábamos, en sus delitos y pecados, muertos, ¿cierto? Y vemos aquí que Cristo es suficiente, porque Cristo, ¿qué hace? Nos permite ver la verdad de Dios, nos permite ver nuestro pecado, ver la santidad de Dios y ver que Él es el único Salvador. Nos salva de esas tinieblas, de esa cárcel de pecado con los ojos cerrados y nos abre los ojos por su Espíritu Santo, por su Evangelio y nos permite ver la realidad de nuestra vida. Entonces, cuando vemos eso, entendemos que Él es suficiente. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿cierto? Y en eso, no sé, esta semana vi una noticia. ¿Cuántos vieron que Facebook cambió su nombre? ¿Algunos? Ahora se llama Meta, ¿cierto? Y han salido memes sobre eso y todo, un poco chistosos. Y yo me vi el video de Mark Zuckerberg, el presidente y fundador de esa empresa, ahora Meta. Y Mark Zuckerberg es un poco extraño, ¿verdad? Él
en ese video, él está hablando y para que sepan, Meta habla del metaverso, él lo llama. Que el metaverso, ¿qué es? Va a ser la realidad nueva que para él quiere que todos estemos usando unas gafas 3D para vivir en el metaverso. Entonces estaremos hablando, pero podremos ver otras cosas virtuales al mismo tiempo. Entonces yo los invito a mi casa, todos tenemos estas gafas y yo decoro mi casa virtualmente y estamos en la mesa y yo digo, ¿qué quieren jugar? No, Monopolio. Ah, listo, pa. Y ahí está en la mesa virtualmente con un holograma. Y él habla de eso como algo que va a cambiar nuestra vida. Es decir, Meta, Facebook quiere estar en todo, ¿verdad? Y él lo hace bueno, él casi no tiene expresión, ¿verdad? Pero tiene un poco de brillo en sus ojos que quiere vendernos el evangelio de Meta, de Facebook. Y yo veía ese video y decía, que Dios nos guarde. Porque como hizo la pregunta alguien en Twitter, ¿será que vamos a tener iglesia virtual en 3D? Pues mejor 3D aquí, ¿verdad? Pero bueno, cuando él habla de eso, él habla de algo tan maravilloso porque es lo único que tiene. ¿Será que tenemos algo mejor, hermanos? ¿Cierto? Cristo es suficiente. El mundo está buscando algo para mejorar su vida, para darle más calidad de vida, para entretenerlos más. Pero nosotros tenemos a Cristo, quien es suficiente. Porque Él es pacto al pueblo. Él es el centro de todo el plan de Dios. Y Dios lo envió como el escogido, quien nos puede salvar y dar un futuro eterno. Entonces, ¿por qué estamos tan entretenidos con tantas cosas? Buscando otras cosas para satisfacer una necesidad espiritual que solo Cristo puede saciar. Solo Cristo es suficiente. Y con los caballeros hemos estado leyendo algunos folletos que han sido de mucha bendición. Y bueno, invito a los caballeros, cada 15 días estamos aquí los viernes a las 7 y hemos hecho algunas lecturas muy edificantes. Y yo quería leerles algo que leímos el viernes de un sermón que se llama Cristo es de valor incalculable. Escuchen lo que dice el predicador. Su plenitud llena mi vaciedad. Su sangre limpia mi culpa. Su gracia apaga mi pecado. Su paciencia aguanta todas mis flaquezas. Su mansedumbre socorre mi debilidad. Su amor aviva mi obediencia. Su compasión calma mis aflicciones. Su hermosura es atractiva a mi vista. Y cuando estamos buscando lo más importante, no tenemos que ir a otro lugar. ¿A quién iremos si no es a Cristo Jesús? ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede llenar? ¿Quién nos puede dar la vida eterna y también la vida en abundancia en este mundo? Porque sabemos que con Él lo tenemos todo. ¿Cierto? Y es maravilloso pensar en todas las bendiciones que Dios nos da. Y sé que hay una pareja que se casó esta semana pasada y el matrimonio es maravilloso, ¿cierto? Es una bendición. Pero mejor aún es el amor de Cristo, ¿cierto? Porque el amor del matrimonio es hermoso, pero solamente nos lleva a ver un poco mejor cómo es el amor del novio perfecto. De nuestro Cristo, de nuestro Salvador suficiente, el escogido del Padre, quien vino al mundo para salvarnos, quien se compadece del pecador, quien sabe lo que tú estás pasando y lo que yo estoy pasando. No tenemos que poner una fachada, ¿cierto? A veces lo hacemos. A veces la gente nos pregunta, ¿cómo estás? Y ponemos una fachada. Que todo está bien, cuando en el corazón hay dolor, hay dificultad, quizás hay algo que muy pocas personas saben, pero ¿quién lo sabe?
Cristo Jesús. Y Él está ahí contigo, está ahí conmigo y entiende nuestra debilidad y nunca apagará esa mecha que está por apagarse. Nunca romperá esa caña cascada, porque Él es el fiel Salvador. Ahora, para terminar esta mañana, hagámonos unas preguntas y tomemos reflexionar en él. La primera pregunta es si Él es suficiente para ti. Si Él es suficiente para ti. En el primer servicio había unos niños, ahorita están atrás, pero le hiciste una pregunta. ¿Será que Cristo es el Salvador de los niños también? La respuesta es sí, ¿verdad? Si el niño entiende. ¿Será que Cristo es el Salvador de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los solteros, de los casados, de los que están en la tercera edad? Él es el Salvador de todos, o puede ser tu Salvador si lo recibes. Si lo has recibido, si lo hemos recibido, la pregunta es si Él es suficiente para nosotros. Si Él nos quitara todo, pero tuviéramos solamente Él, ¿es suficiente? Si no tuviéramos salud, ¿Él es suficiente? ¿Nos gozamos en Él? ¿Sí? Porque yo creo que a veces nos gozamos aquí, salimos y ya empiezan a agobiarnos las dificultades de la vida, ¿verdad? Pero la palabra dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez Pablo dice, regocijaos en el Señor. Entonces, ¿te gozas en Él? Si nos gozamos en Él, debemos compartirle, ¿cierto? Hay un mundo, hermanos, que no tiene esta esperanza, que no ha entendido que Él es suficiente. Ellos están buscando miles de cosas para satisfacer su necesidad espiritual. Pero solo Cristo es suficiente. Oremos. Padre, hemos visto verdades hermosas. Y yo reconozco, Padre, que yo soy insuficiente, no capaz de explicar esto como merece ser explicado. Pero, Padre, te pedimos que tu Espíritu tome estas verdades y las arraigue en nuestro corazón, Padre, para que cuando haya una tentación de buscar otra cosa diferente a Cristo, que tú nos recuerdes que Cristo es suficiente. Como hemos cantado, Padre, si tú quieres quitarnos muchas cosas, bendito seas. Ayúdanos a recordar que tú eres suficiente. Oramos, Padre, si hay alguien que nos escucha, que no ha recibido a Cristo, que a través de tu palabra pueda ser convencido de su necesidad, Padre. Porque quizás han estado buscando en otros lados, han pensado que una religión puede suplir su necesidad o que sus buenas obras pueden hacerlo. O están buscando en los placeres, Padre. Pero oramos que pueda ver esa persona que solo Cristo salva. Y lo único que tiene que hacer es entender que es pecador, arrepentirse y creer en tu Hijo para ser salvo. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Padre, nos aferramos de esa verdad porque nosotros no hay ningún mérito. Es por tu sola gracia, por la sola fe, solo en Cristo, solo para tu gloria, Padre. Y te damos gracias. Como iglesia oramos que tú nos llenes de gozo esta semana para vivir esta verdad, Padre, de una forma renovada. Que podamos, Padre, en todo momento recordar esto y proclamarlo. Porque hay familiares, hay vecinos, hay compañeros, hay amigos, hay personas en la calle que necesitan escuchar esa verdad. Y Padre, tú nos has escogido a nosotros como tus voceros. Oramos en nuestra debilidad, que tú nos capacites para hacerlo, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre y los méritos de Jesús. Amén.